Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en algo realmente especial, algo que creo que nos va a hacer reflexionar y sobre todo, nos va a inspirar muchísimo. Hoy vamos a hablar de una frase que ha resonado con fuerza, una frase que encapsula una conexión profunda, una especie de destino compartido, Can es mi oportunidad y yo la suya. Estas son declaraciones exclusivas que nos llegan directamente del torbellino de la vida y la carrera de una persona que ha cautivado a millones, de Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Vamos a desempacar el significado detrás de estas poderosas palabras y a explorar lo que implican para ella, para Can Yaman y, quién sabe, y quizás incluso para nosotros. Así que si todavía no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras interesantes conversaciones. Empezamos. Hoy vamos a explorar un terreno fascinante, el de las oportunidades entrelazadas, las carreras que se impulsan mutuamente y las conexiones que definen momentos cruciales en la vida de las personas. La frase Can es mi oportunidad y yo la suya, pronunciada por Demet Özdemir, no es solo una declaración casual, es una ventana a un entendimiento profundo de cómo las colaboraciones, las coincidencias y las sinergias pueden alterar el curso de una carrera y de una vida. Cuando hablamos de Demet Özdemir, hablamos de una estrella en ascenso, una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel internacional. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en un referente, pero como todos nosotros, su camino no ha sido lineal. Ha estado marcado por decisiones, por encuentros, y por esa chispa que se enciende cuando dos fuerzas creativas se alinean de manera perfecta. Y aquí es donde entra Can Yaman. Para quienes no lo conozcan, Can Yaman es otro actor turco que ha alcanzado una fama estratosférica. Su presencia en pantalla, su energía y su atractivo lo han posicionado como un ícono global. Y juntos, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron una de las series más exitosas y comentadas de los últimos tiempos, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador en español. Es precisamente en el contexto de esta colaboración que las palabras de Demet adquieren un peso extraordinario. Imaginen esto, dos talentos jóvenes, ambiciosos y con un potencial enorme. Llega un proyecto que les ofrece una plataforma sin precedentes. Para Demet, quizás Erkenci Kuş representó la oportunidad de dar un salto cualitativo en su carrera, de exponerse a un público mucho más amplio y de demostrar la versatilidad de su actuación. ¿Y para Can, qué significó? Posiblemente la oportunidad de consolidar su estrellato, de compartir escena con una actriz que aportara una química innegable, y de crear una magia televisiva que cautivara a millones de espectadores. La frase Can es mi oportunidad y yo la suya sugiere un intercambio equitativo, una simbiosis perfecta. No es una declaración de dependencia, sino de mutuo beneficio. Es como decir, en este momento de mi vida y de mi carrera, trabajar contigo, compartir este proyecto, ha sido un impulso crucial. Me ha abierto puertas, me ha dado visibilidad, me ha permitido crecer. Y al mismo tiempo sé que mi presencia en esta historia, mi interpretación, ha sumado valor a tu propio viaje. Hemos elevado el proyecto juntos y eso, a su vez, nos ha elevado a ambos. Pensemos en la industria del entretenimiento. Es un ecosistema complejo donde las colaboraciones pueden ser verdaderos catalizadores. Un actor puede lanzar a otro al estrellato, una canción puede definir la carrera de un artista, una película puede catapultar a un director a la fama mundial. En el caso de Erkenci Kuş, la química entre Demet y Can fue palpable. Esa chispa que veíamos en pantalla no era solo actuación, era una conexión real que resonaba con la audiencia. Y esa conexión, esa energía compartida, se convirtió en la oportunidad de la que hablaba Demet. Pero no se trata solo de la fama o del éxito comercial. Detrás de cada proyecto exitoso hay un proceso creativo, un desarrollo de personajes, un aprendizaje constante. Demet, al decir que Can fue su oportunidad, podría estar refiriéndose a la oportunidad de explorar un registro actoral nuevo, de enfrentarse a desafíos interpretativos diferentes, de trabajar en un set con un compañero que la inspirara a dar lo mejor de sí. Y en sentido inverso, ella, con su talento y su dedicación, brindó a Can un escenario donde su estrella podía brillar aún más. Es fascinante cómo la vida nos presenta a personas en momentos clave. A veces nos encontramos con alguien que, sin siquiera saberlo, tiene las llaves para abrir puertas que ni siquiera habíamos imaginado. Puede ser un mentor, un colega, un amigo o, en este caso, un compañero de escena que se convierte en un trampolín. La audacia de Demet.
Al reconocer esto públicamente es lo que hace la declaración tan poderosa. No teme admitir que otros han sido fundamentales en su ascenso, y al mismo tiempo, reconoce su propio valor y la contribución que ella misma aportó. La idea de que yo la suya es crucial. No es una relación unilateral. Demet no está diciendo, él me dio todo y yo solo recibí. Está reconociendo que ella, a su vez, fue un componente esencial en la ecuación del éxito de Khan. Esto habla de un respeto mutuo, de un entendimiento de que el éxito compartido es más enriquecedor y duradero. Cuando dos personas se complementan, cuando sus talentos se fusionan de manera armoniosa, el resultado trasciende lo individual y crea algo mucho mayor. Y pensemos en el impacto que esto tiene. No solo en sus carreras individuales, sino en la industria en general. Estas colaboraciones exitosas inspiran a otros actores, a otros creadores, a buscar esas conexiones que pueden llevar a resultados extraordinarios. Demostrar que el trabajo en equipo, la buena química y el reconocimiento mutuo pueden ser pilares del éxito es un mensaje valioso para todos. Además, la frase nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Quiénes han sido las oportunidades en nuestro camino? ¿A quiénes hemos ayudado a alcanzar sus metas? A menudo estamos tan enfocados en nuestros propios objetivos que no nos detenemos a apreciar el papel que juegan las personas a nuestro alrededor. Demet Özdemir, con su sinceridad, nos recuerda la importancia de esta perspectiva. Es importante destacar que este tipo de declaraciones, viniendo de figuras públicas tan seguidas, generan un gran revuelo. Inmediatamente se especula, se analizan, se buscan segundas intenciones. Pero si nos quedamos con la esencia de la frase, con la idea de crecimiento mutuo y de oportunidades compartidas, el mensaje es profundamente positivo. Es una celebración de las conexiones humanas que impulsan el progreso y el éxito. Quizás cuando Demet habla de oportunidad, no se refiere solo a la fama o al dinero, sino a la oportunidad de aprendizaje, de crecimiento personal y profesional. La oportunidad de desafiar sus propios límites, de trabajar con un director visionario, de interactuar con un equipo de producción talentoso. Y Khan, a su vez, tuvo la oportunidad de trabajar con una actriz que aportaba una profundidad emocional, una naturalidad y una conexión con el público que enriquecían enormemente la narrativa. Podríamos imaginar que en los sets de filmación, la dinámica entre ellos era de apoyo mutuo. Que se empujaban mutuamente a mejorar, a explorar matices en sus personajes, a crear escenas que fueran memorables. Esa colaboración, esa confianza, es lo que a menudo se traduce en esa magia que vemos en pantalla y que el público tanto aprecia. Y la frase Khan es mi oportunidad y yo la suya, también nos habla de la fugacidad de ciertas oportunidades. La vida está llena de momentos que, si no los aprovechamos, pueden desaparecer. La industria del entretenimiento es particularmente efímera. Los roles llegan y se van, las series tienen su ciclo de vida. Reconocer el valor de un momento crucial, de una colaboración que marca un antes y un después, es un signo de madurez y de inteligencia profesional. Además, la manera en que Demet ha continuado su carrera desde entonces, con proyectos exitosos en solitario y roles cada vez más desafiantes, demuestra que si bien Khan fue una oportunidad, ella también trabajó incansablemente para capitalizarla y construir sobre ella. No fue un golpe de suerte aislado, sino una pieza fundamental en un rompecabezas más grande de su desarrollo profesional. Para nosotros como espectadores y seguidores, entender estas dinámicas nos permite apreciar aún más el trabajo de los artistas. Nos ayuda a ver más allá de la pantalla y a comprender las complejas relaciones y las decisiones que hay detrás de cada producción. La frase de Demet Özdemir es un recordatorio de que el éxito raramente es obra de una sola persona. Está tejido con los hilos de muchas interacciones, de muchas colaboraciones, de muchas oportunidades compartidas. Así que, recapitulando, las declaraciones de Demet Özdemir sobre Khan llaman como su oportunidad y ella la suya, nos hablan de una simbiosis profesional poderosa, de un momento crucial en sus carreras donde la colaboración mutua impulsó el éxito. Es una demostración de cómo las sinergias creativas pueden elevar a ambos individuos, y cómo el reconocimiento de este valor compartido es un signo de madurez y gratitud. Nos enseña que el éxito a menudo es un baile, donde cada paso de uno realza el del otro. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante mundo de las oportunidades y las colaboraciones artísticas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han experimentado ustedes algo similar en sus vidas, donde una persona se convirtió en una oportunidad clave para su crecimiento?
¿O quizás ustedes han sido esa persona para alguien más? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso realmente ayuda a que nuestro canal crezca y llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que crean que pueda disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas joyas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.